Hola, mi nombre es José Arturo López, asignatura Sistema de Controles Automáticos, Universidad UTESA. Hoy estamos a 3 de marzo del año 2021. El tema es modelado de un circuito eléctrico. Aquí vamos a hacer un ejercicio de un modelado de un circuito eléctrico RLC, la cual es caracterizado por la resistencia, la bobina y el capacitor. Dichos elementos tienen su unidad de medida, la resistencia en ohmio, la bobina en henrio y el capacitor en faradio. Aquí vamos a determinar las ecuaciones temporales que rigen el sistema eléctrico. Para ello se siguen los siguientes pasos, la cual está el voltaje de entrada en función del tiempo es igual al voltaje de la resistencia en función del tiempo más el voltaje de la bobina en función del tiempo más el voltaje del capacitor en función del tiempo. Recordando que los modelos eléctricos se utilizan utilizando las leyes de Kirchhoff, en este caso las de voltaje. Aquí el voltaje de la resistencia en función del tiempo es igual al voltaje del capacitor en función del tiempo, y el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo. Por otro lado, se obtiene que el voltaje del capacitor es igual a 1 entre C de la integral de la corriente del tiempo de la derivada de T. El voltaje de la bobina que vimos en el circuito es igual a la inductancia de la derivada de la corriente en función del tiempo entre la derivada de T. Vimos que las ecuaciones están enumeradas y aquí vamos a sustituir 3, 4 y 5 en 1 y 2. Y tenemos entonces que el voltaje de entrada es igual a la resistencia por la corriente más la inductancia multiplicado por el voltaje de entrada, lo cual es igual a la resistencia por corriente en función del tiempo más la inductancia de la derivada de la integral en función del tiempo entre la derivada de t más 1 entre C, que es el capacitor, integral de la corriente de T por la derivada de T. En el punto 7, ya para concluir esta parte, vemos que el voltaje de salida en función del tiempo es igual a 1 entre el valor del capacitor de la integral de la corriente del tiempo por la derivada de T. Aquí vamos a aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones temporales obtenidas, las cuales se consideran condiciones iniciales nulas. El voltaje de entrada de S es igual a la resistencia por la corriente más la inductancia por la corriente más la inversa del capacitor de salida multiplicado por la corriente. Y todo esto es igual a la corriente por la sumatoria de la resistencia, la inductancia y la inversa del capacitor de salida. El voltaje de salida es igual a la inversa del capacitor de salida multiplicado por la corriente de salida. Aquí vamos al punto final de este ejercicio, que es obtener el modelo.
la cual se pretende determinar que el voltaje de salida es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Hay tres formas de cómo buscar el resultado final. Vamos a utilizar en la forma de sustitución. También se puede buscar por el diagrama en bloques, pero en este caso solamente nos vamos a limitar a este punto. La corriente de salida es igual al voltaje de salida por el capacitor de salida. El voltaje de entrada es igual a la multiplicación del voltaje de salida por el capacitor de salida, y esto se multiplica por el valor de la resistencia más la inductancia más la inversa del capacitor de salida. Esto también es igual, lo podemos buscar de la siguiente manera, la cual es el voltaje de salida multiplicado por la resistencia por el capacitor de salida más la inductancia multiplicada por el capacitor de salida elevado al cuadrado más 1. Aquí tenemos la función de transparencia de lo que andábamos buscando, arrojándonos aquí el siguiente resultado, el cual es 1 entre la inductancia por el capacitor al cuadrado más la resistencia multiplicada por el capacitor más 1. Muchas gracias.